Hola, bienvenidos una vez más a Salón Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo arte. Y pues bueno, hoy toca hablar del periodismo. El periodismo y el cine, obviamente, ¿no? El periodismo lo resumimos pues, como una actividad noticiosa que ha ido evolucionando mucho en los últimos años, en las últimas décadas. Esto pues, debido, obviamente, a los avances tecnológicos, a la interconexión que existe en el mundo a través de las redes sociales, el internet y demás. Pero a pesar de que ha mutado, obviamente, creo yo que tiene algunas proyecciones que siguen establecidas, ¿no? Por un lado podemos ver al periodismo como un brazo informativo para el ciudadano común, para la gente que no sabe qué es lo que pasa en las sombras de arriba del poder, ¿no? Por así decirlo. Y por el otro lado, la contraparte, pues tenemos al periodismo como una extensión de ese mismo poder, ¿no? De aquellos medios que ocultan la información que no tiene que salir a la luz a cambio de dinero, a cambio de seguir estando en las altas esferas y demás, ¿no? El periodismo es un laberinto entre estas dos aristas y hay muchísimas cosas laberínticas en medio. Y bueno, también el cine ha tomado muy en cuenta la parte individual del periodista, ¿no? El periodista como un personaje, ya que, bueno, obviamente, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos hay periodistas, reporteros, historiadores, hay muchos premios y que muchos de ellos, perdón, han pasado a ser escritores literarios y bueno, obviamente muchos de los más afamados periodistas del mundo pues han sido o han tenido unas vidas un tanto turbulentas y demás, pero bueno, el cine se ha abocado a todo lo que el periodismo indica, a lo bueno, a lo malo, a sus valores, a sus funciones, a sus objetivos y a sus quebrantos. Aquí, como siempre, traemos dos películas que queremos compartir con todos ustedes. Estas dos son sumamente clásicas y para todos aquellos amantes o gustosos del periodismo, creo que les podrían agradar. A lo mejor ya las han visto, así que pues, habrá que recordarlas. La primera pues, es un clasicazo, un verdadero clásico. Es una película de 1976 y se llama All the President's Men o Todos los Hombres del Presidente de pues, uno de los grandes directores de Hollywood, que es Alan J. Pakula, que es tal vez su película más popular, más exitosa, más premiada y demás. Bueno, esta película es, yo la considero así, es un thriller político, noticioso, es una película con harto grado de suspenso, es una película que atrapa, es una película larga, no recuerdo exactamente ahorita cuánto dura, pero sí llega a rebasar las 2 horas, ¿no? Es 2 horas y un poquito más, que hoy con los rangos temporales que tenemos hoy, bueno, de duración, las películas se quedan tal vez ahí, en el estándar, pero para aquellos años era una película un tanto extensa, y que bueno, pues lo que sucede en esta película es una adaptación del libro que escribió Carl Bernstein sobre pues el reportaje o la serie de reportajes que hicieron Bob Woodward y William Goldman, periodistas del Washington Post, cuando fueron develando pues uno de los casos de corrupción o tal vez el caso de corrupción más sonado y más fuerte de los Estados Unidos, como fue el caso Watergate, donde bueno pues se estaba haciendo un encubrimiento de un robo que se hizo en los papeles a la sede del Partido Demócrata, ¿no? Que todo esto acabó incluso haciendo que renunciara el mismísimo presidente de los Estados Unidos, que es Richard Nixon, que si no mal recuerdo creo que es el único presidente que ha renunciado, ¿no? Y renunció bajo la presión de estos reportajes porque sabía que la verdad pronto lo iba a alcanzar, ¿no? O sea, la Casa Blanca estuvo detrás de un espionaje al partido opuesto o al partido opositor. Pues, obviamente, la película es muy interesante porque vemos cómo dos periodistas, así te lo cuenta la película, la realidad no sé si haya sido así, la verdad es que me he documentado sobre ello, pero la película nos hace ver a dos periodistas jóvenes en una jerarquía media de este periódico, que son los periódicos más importantes de los Estados Unidos, y obviamente después de este caso, pues se incrementó, aunque tuvo unos problemas políticos y tuvieron unas vendetas por ahí. Pero bueno, nos vemos a estos dos periodistas jóvenes que no están en la alcurnia de
de ese código laboral y que se van topando poco a poco con ciertas cosas. Bueno, todos sabemos que el caso Watergate fue una cosa ahí como que dada sin querer, ¿no? Cuando pues, este grupo ahí oculto de la Casa Blanca fue a esta sede a robar sus papeles, son descubiertos pues, sin querer, ¿no? Y pues parecía un caso menor, ¿no? Pues quién se iba a meter a robar unos papeles del partido del Partido Demócrata, que era el partido que no estaba en el poder, no sé a qué servían esos papeles, pues nadie realmente lo ubicaba. Pero uno de estos periodistas fue indagando un poco, es aquí hay algo interesante, hay algo que no cuadra, y se va metiendo, empieza a descubrir ciertas cosas, el periódico no confía mucho en él, le pone una pareja, ¿no? Que no, primero no se llevan bien, pero tienen que trabajar juntos, ¿no? También habla mucho esto de la colaboración, de cómo tuvieron que aprender a conocerse y a confiarse información para que pues, el reportaje fuera creciendo, y bueno, la situación se va poniendo cada vez más y más inhóspita, ¿no? Se van dando cuenta que ese pequeño hurto los va llevando a nombres cada vez más cercanos a la Casa Blanca y al poder máximo de los Estados Unidos, que es el presidente, ¿no? Y es un tanto como no creíble, incluso para ellos, ¿no? Y lo que vemos aquí en esta película es, bueno, vemos ese proceso de investigación, vemos ese proceso de cómo ellos, pues pidiendo fuentes, bases, les niegan todo, cómo tienen que ir descubriendo esos recovecos. Sabemos cómo es un proceso de una investigación de este calibre, pero también vemos el peligro en el que se meten. Recuerden, esto llega hasta la cúspide de la montaña política de los Estados Unidos en ese gobierno. Entonces ellos empezaron a ser seguidos, empezaron a tener su vida en peligro. Y la verdad es que Pakula lo hace sumamente bien. Hay momentos en la película que la verdad tú también te sientes espiado, te sientes seguido. Vas caminando con ellos en las noches ahí en Washington, D.C. y sientes el nervio, el sudorcito frío de qué es lo que pasa. Obviamente sabemos cómo termina la historia porque esto es un hecho verídico, histórico, pero todas las cosas con las que tuvieron que pasar, todas las cosas que tuvieron que sortear y todos los peligros que tuvieron que librar, ¿no? Por ahí también aparece pues este ícono ya de la cultura estadounidense como es el Deep Throat o la garganta profunda, que era su nexo con el FBI, que bueno, nunca se supo, bueno, se supo muchos años después el nombre, pero no recuerdo, y les ponemos el nombre de quién era realmente Deep Throat, o quién dijo, creo que en el 2005 aceptó, yo fui la garganta profunda de Goldman de Goldman y Woodward, pero bueno, ahí aparece, ¿no? Ahí aparece esa figura que nunca se ve su rostro, y bueno, vamos viendo cómo también el periódico empieza a tener ciertas voces y ciertas presiones pues, del poder político también. O sea, oigan, dejen de ver sus reportajes, esas cuestiones son mentiras. Y bueno, se va dando eso, ¿no? Y la verdad es que lo bonito de esta película es que vemos cómo es ese proceso de investigación, los peligros que conlleva, eh, todo lo que tienen que sortear, como dije, pero también vemos cómo se maneja un periódico de esta categoría, ¿no? Tanto el escenario como la fotografía, que la fotografía hay que reconocerlo, una gran fotografía, con algunas tomas largas muy, pero muy, muy bien hechas en ese set tan bonito que les construyeron, que no recuerdo, habrá que investigar si les prestaron el periódico, no creo, habrá sido un set, pero la fotografía, perdón, fue realizada por Gordon Willis, que Gordon Willis, pues todos lo recordamos, por ser el fotógrafo de la afamada trilogía de The Godfather de Coppola. Pero bueno, él también hace una gran fotografía aquí, muy naturalista, y la verdad es que nos mete de lleno en el periódico, en las juntas editoriales, en salir, en hacer las llamadas telefónicas, en escribir todavía máquina de escribir, recuerdas, una película de 1976, pero que vivimos el argot, vivimos el mood, vivimos el ambiente, bueno, obviamente vivimos la naturaleza de lo que pasa en un periódico y en un momento tan álgido como fue el caso Watergate. Que hay que decirlo, después, hace ya pocos años o poquitos años, salió esta película de The Post de Steven Spielberg, que son cosas que tuvo este diario, unas cuestiones ahí, unas situaciones que tuvieron que ver con unos papeles filtrados previo a esta situación del caso Watergate. Por eso, aparte, el Post o Washington Post ya tenía como que
Ya lo tienen entre ojos el gobierno porque no les había quedado muy bien por esa situación. The Post trata o retrata esa situación de Spielberg y al final de la película pues hay una especie de coda, si ustedes vieron The Post, que sería como un pequeño introducción o eslabón entre The Post de Spielberg y The All the President's Men de Pakula. Y obviamente, pues la película, no recuerdo, porque seguramente la película de Post de Spielberg, su fotógrafo habrá sido Janusz Kaminski, que Janusz Kaminski, obviamente, tanto el diseño de producción como la fotografía es un tributo completamente a All the President's Men. Así que si vieron The Post, tienen que ver All the President's Men. O si vieron The All the President's Men, después del un ojito de The Post no logra la eficiencia o la eficacia de All the President's Men. Pero bueno, este es un clásico de Pakula, que ustedes habrán visto algunos fotogramas o algunas secuencias, porque es una película que influyó muchísimo y que hasta en caricaturas yo he visto algunos tributos sobre ello. Así que bueno, esa fue la primera película, All the President's Men, o Todos los hombres del presidente, de Pakula, del 76. La segunda es un clásico de uno de los mejores directores que ha tenido Hollywood en su historia. Me refiero a Ace in the Hole, de 1951, dirigida por el gran Billy Wilder. Que en México, si no mal recuerdo, creo que se llamó El Gran Carnaval. Aunque por ahí también existían otros nombres en otros países en castellano, pero bueno. Ace in the Hole, protagonizada por Kirk Douglas, ¿no? Kirk Douglas, uno de los íconos de Hollywood, ¿no? Padre de Michael Douglas, por ejemplo, y que bueno, Kirk Douglas también fue dirigido, entre otros, por Stanley Kubrick, por ejemplo, en 2 películas, si no mal recuerdo, en esta de la Guerra Mundial y en Espartaco. Pero bueno, Ace in the Hole es muy interesante porque nos habla de los procesos éticos del periodista. Aquí no hablamos tanto del periodismo, sino tanto del periodista. Y del periodista estrella. El personaje de Kirk Douglas era un periodista afamado en una ciudad capital, en una ciudad importante, una metrópoli de Estados Unidos, ¿no? Para 1951. Pero por cuestiones de vicios y egos, pues es castigado. La verdad es que ya es un tanto insoportable y lo mandan a la filial de ese diario en un pequeño pobladito, ¿no? En un poblado. Ahí está. Entonces él, viniendo de la metrópoli, acaba en un pueblito chiquito donde pues no pasan noticias, ¿no? Él está acostumbrado a que los reflectores siempre estén en él, que su nombre aparezca con letras doradas, ¿no? Es una persona sumamente ególatra. Y pues se encuentra en un mundo que pues, básicamente no es así, pero vamos a ponerlo de forma coloquial, pues lo peor que puede pasar es que un gato quede en el tejado o en un árbol, ¿no? Y no pasa más allá. Entonces él obviamente está amarrado, ¿no? Completamente ensimismado, está desesperado por regresar de nuevo a las grandes ciudades, a las grandes noticias, a los grandes escándalos. Y por azares del destino se topa con un caso que puede que les sirva. Cerca o a las afueras del poblado donde está, hay un tipo que se queda encerrado en una especie como de mina pequeña, ¿no? Con unas explosiones y queda ahí encerrado. El personaje de Kirk Douglas, perdón, es el primero que llega y ve al sujeto ahí y es fácilmente rescatable por él mismo. Pero Kirk Douglas, con esta visión periodística y con esta visión del escándalo y con esta visión del amarillismo noticioso, y sobre todo con la visión de que él de nuevo sea nota nacional, le dice, quédate ahí, te voy a echar más tierrita, te voy a hacer ahí, vamos a hacer que es imposible que te saquen. Te vas a quedar ahí, me vas a dar entrevistas exclusivas a mí, a mi periódico, y te vamos a convertir en una especie como de héroe. Estás ahí, todo el mundo te va a querer rescatar. Que todos hemos visto casos así, de hecho siguen pasando. Pasó, si recuerdan, de este caso, esta niña invisible en el último terremoto de México, que fue terrible. Es algo muy parecido, muy parecido, pero volvemos, imagínense. Billy Wilder lo escribe, un extraordinario guionista, en 1951. Y eso va. Kirk Douglas entonces empieza a manejar los medios, los tiempos y las causas y las consecuencias a su beneficio. Él empieza a vender la nota, exclusivas al periódico donde trabajaba antes, a la ciudad, hace que medio Estados Unidos llegue al pequeño poblado y se acerque a esa pequeña cueva mina donde está atrapado esta persona.
Y Kirk Douglas, bueno, el personaje de Kirk Douglas es feliz. Otra vez tiene los aparadores frente a él. Otra vez él es la nota. Y él se siente que él es lo principal. Él aparece otra vez en todos los medios. De todo el país. Pero se olvida de algo muy, muy clave. De la persona que está ahí. De quien sí está encerrado. De quien sí está ahí, atrapado. Con cierto índice de peligro. ¿Qué duda se va desvariando esto? Y los medios también van desvariando. Los medios van siguiendo más al periodista que el caso en sí. ¿Qué duda se empieza a inventar cosas, empieza a exagerar cosas? Ahí vemos todo este proceso de desinformación o de prostitución de la misma con tal de el ego personal. Obviamente hacia el final las cosas comienzan a tornarse mucho más peligrosas para el sujeto que está ahí atrapado, porque han pasado días. Ya no les diré exactamente qué pasa, pero creo que lo interesante y muy bien llevado a cabo, y uno de los grandes clásicos de Hollywood es Ace in the Hole por eso, porque vemos esta situación, ¿no? Cómo ya existido eso, o cómo existió eso desde hace muchos años. Esta situación de inventar notas con tal de vender más, de darme más nombre a mí, sin importarme realmente el sujeto o el fenómeno al que estamos realmente publicitando, ¿no? Pues, o del que estamos informando, más bien sería la palabra. Y nos habla mucho de eso, del proceso ético del periodismo. Ya lo ponía ante la de juicio Billy Wilder en el 51, y créanme, han pasado ya más de 70 años, y esa película sigue viendo fresquísima, se sigue viendo fresquísima en ese sentido. Hoy se sigue habiendo esa polución, esa corrupción en algunos periodistas, en algunos medios. No digo que en todos, porque hay grandes periodistas honestos, que si bien no existe la objetividad total, pues sí tratan de dar voz a todos lados, ¿no? Pero aquí tenemos este personaje, y aparte encarnado muy bien por Kirk Douglas. Bueno, Kirk Douglas, pues, si no lo conocen, pues es igualito a su hijo Michael Douglas. Parece que son así gemelos. Pero aparte un personaje carismático, ¿no? Con una sonrisa que ilumina y atrapa toda la pantalla, ¿no? Extraordinario casting. Kirk Douglas lo hace muy bien, y nos damos cuenta cómo estos periodistas carismáticos a veces son los más peligrosos, ¿no? Y ahí podemos hablar de varios que están todavía por ahí haciendo algunos relajillos mediáticos. Pero bueno, esas son las dos películas que traje hoy acerca del periodismo. Dos grandes clásicos. Estadounidenses sí, claro que hay de otros países, pero me acordé mucho de estas, porque la verdad es que a mí en lo particular son una de mis películas favoritas, y esta cuestión noticiosa son las primeras que se unieron a la mente de inmediato. All the President's Men, de Alan J. Pakula, de 1976, y Ace in the Hole, del 51, del gran Billy Wilder. Así que bueno, yo me despido agradeciéndoles como siempre su visita, recordándoles que aquí en la descripción del video encontrarán links a los trailers, escenas, behinds u otros artículos que complementen todo lo que hemos dicho aquí. Si encontramos la película completa también se las dejaremos para que la puedan experimentar. Si las tienen, pues véanlas. Si las consiguen también. Si ya las vieron, hay que reexperimentarlas. Siempre es bueno recordar y siempre es bueno conocer. Y pues bueno, ahora sí, yo me despido como siempre diciéndoles que más que ver cine, espero que todos aprendamos juntos a apreciar el cine. Así que hasta la próxima.